Hola. 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 No, tenés el micrófono cerrado, Dani. ¿Cómo están todos? Bien. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal, Silvia, Rita? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien. Rita no escucha. ¿Me escuchan o no? Sí, yo sí, perfecto. Hola. Hola, Dani. ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Todos? Bien. Bueno. Qué bueno. Hola, Moni. Hola, Hola, Moni. ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Moni? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes a todos. Se nos fue la Tilita. Vamos, Tili, vuelva. Ahí Tili. está, ahí está. Volvió Tilita. ¿Cómo va, hermano Claudio? Hola. Usted también, café, ¿eh? Hola, Mirta Luis. Hola, Mónica. ¿Cómo andan? Hola, Claudio. ¿Cómo andan todos? Bien, ¿vos bien? A ver, Bien. ¿quién más está? Ari anda por ahí. Hola, Silvia, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Rita. Claudio?
¿Todo bien? Estamos todos, sí. Los que estamos todos, no falta ninguno. Cari está jugando a las escondidas, pero bueno. Y ojo que no es como antes. Antes teníamos una Karina, pero ahora tenemos unas varias. Estoy. En cualquier momento me hago ver. Muy bien. Esa fue la primera que apareció en la iglesia. La primera Karina. Tenemos la número 1. Está la Karina número 1. ¿Y va a llover o no va a llover hoy? ¿Está que no está? Acá hay un Acá ya viento cayeron bárbaro. unas gotas. Sí, cayeron unas gotas. Sí. Pero no se anima del todo, ¿viste? No, está como que tuviera temeroso. vergüenza el tiempo. Sí. Acá en la zona oeste no todavía hay viento nada más. Me estaban diciendo que en algunos lugares del interior falta mucho el agua para poder que empiece a agarrar bien, porque como recién sembraron, Bien. Sí, van a ganar el allá en Brasil. Chacabuco les quiero compartir que en Chacabuco hay 3 hectáreas que se sembraron, Ajá. allá en el predio que tenemos. Hemos logrado, ¿Qué pusieron? gracias a Dios, hasta abril tenerlo con una siembra de soja. Soja. Así que, sí, tenemos 3 hectáreas que lo están sembrando. Bien. Sí, van a No ganar es el mucho, Brasil. pero puede servir para algunos gastos que pueda producir el lugar, ¿no? No, y aparte ser útil a la tierra. Aprovecharla. Y sí, Bien. todo Todo suma. ayuda, Exacto. todo ayuda. Bien. Así que Y van a ganar en Brasil. supongo que sí. Porque ellos juegan con varios menos por el COVID. Sí, pero ellos que estaban ya en la lista y estaban en el equipo, los tienen que sacar y tiene que jugar el equipo con 5. Así estamos bien seguros que nosotros ganamos. Si no, no vale. A ver si me ponen otro 6 que después jueguen bien y estoy perdido. Tendría que jugar con 5 los brasileños. Siempre River y Boca haciendo esas cosas, ¿viste, Luis? Sí, querido. Siempre lo mismo. A Boca, los enfermos los llevaron igual, le dejaron jugar igual a Boca. Te Hará felicito, un mes, te felicito, Claudio, que pronto van a tener la cancha. ¿viste? Así que te dice, escuché Mientras tanto, ¿por qué no le prestan a ustedes ahí la cancha de los Bohemios, que es una de las más lindas canchas que hay dando vuelta por Capital Federal? Nosotros fuimos a jugar muchas veces a Atlanta. Sí, se hizo de local. En años atrás se hizo de local. Sí, en el 82, Sí, varios tuvieron veces. que alquilar una cancha chiquita porque grande no llenaban. Sí. Preguntá quién fue el único que llenó equipo el gallinero. Preguntá. ¿Quién tiene récord de gente en el gallinero? Equipo solo, no selección. No sé. No sé, sí. No sé. Bueno. Hay que ser, mirá, lo que aprendí que con todo esto que hay que ser paciente. Sí. Bueno, Bueno, volvamos a lo importante. volvamos a lo importante. Lo vamos a grabar de nuevo esto porque no apareció todavía lo que estaba grabado, a ver si no lo subieron todavía, ¿no? Sí, esto se está grabando y lo del martes pasado se grabó y Manuela ya lo mandó. Lo que pasa es que yo siempre tomé la misma determinación de enviarlo solo a la gente que me lo pide, porque no quiero tampoco molestar. Así que quienes quieran, simplemente me dicen. De hecho, Dani, se lo paso ya mismo. Y Porque también sí, a está. Mirta y a Luis que lo querían. Bueno, entonces me tendrían que pasar. Yo se lo paso a usted, Dani. Bueno, yo se lo paso a Mirta y Luis. Ahí ¿Listo? está. Perfecto.
Ya mismo se lo paso. Bueno. Cabina. Vale. Ya se lo envié, Dani, lo tiene que tener. Fenómeno, gracias. Ya está, ya lo tiene usted. Bueno, Mirta, Luis, ya tengo lo de grabado del martes pasado, después se los paso. Dale, bárbaro. Ya me lo pasó Genial. Silvia. Bárbaro. Gracias. También, no, así que esperamos, ¿cuánto más o menos? ¿20 minutos más? No, ¿O no. 5 nomás? ¿5 minutos más? Sí, ¿Está bien? unos 2 minutitos más, ya son y 10. Hasta las 6:15 esperamos y arrancamos. Bueno, igual muy bien. hasta antes de las 6:30 terminamos, tranquilos. Va, creo que vamos a terminar. La idea es esa, terminar temprano. No alargarnos que sea mucho, porque no tenemos el cafecito de por medio. Claro. Ese rato de café era sumamente importante ahí en la ya iglesia. lo creo. ¿Cómo queremos volver a tomar el café a la iglesia? Está lindo. Pero creo que hay algunas cosas que no sé si no nos van a quedar para siempre, como estas cosas. A lo mejor estudios que podamos dar así por Zoom. Hola, Ame, bienvenida. ¿Cómo te va, Melita? Bienvenida. Porque me parece que esto es bueno para poder tomar cursos así, que hacer este tipo de encuentros como el LEPRI, algunos los estudios bíblicos que tenemos en la semana y todo eso, me parece que es muy buena y porque después tenemos el encuentro natural de los domingos. Y podemos achicar el culto de los domingos, no hacerlo tan largo si nosotros ya tenemos la escuela bíblica durante la semana. Estamos estudiando eso. Si tenemos el estudio bíblico de la semana, se puede achicar el culto del domingo. Y ahí sí hacer 2 cultos, un culto de chicos y un culto de grandes. Porque los chicos también van a tener su culto semanal. No sé, hay que orar porque Dios nos está abriendo muchas oportunidades. Se está cambiando muchos planes, ¿no? Que teníamos y muchas cosas que estábamos llevando. Lo sigan con el Zoom, que está bueno. Está muy bueno lo del Zoom. Más para los que no podemos, estamos El Señor nos metió de cabeza. Yo digo que el Señor nos metió de cabeza en esto. Y sí. Agarró y bueno, adelante. Dani, Sí. ¿qué vamos a tener? ¿Una fase 1, fase 2, fase 3? No, creo como que entiendo que hay cosas que vinieron para quedarse, que son muy buenas y que las debemos aprovechar. Tenemos un EFLI ahora, sí, ¿no? Y el último EFLI, suponete, que sea de 3 o 4, de 3 o 4 clases, lo podemos terminar, el cierre lo podemos terminar dando en la iglesia, disfrutando todos en la iglesia. Mientras tanto, 2 o 3 veces lo hacemos acá y el cierre lo damos en la iglesia y que los dirigentes del EFLI que digan, que te dan un diploma de que vos cursaste el estudio teológico de los que no hagan estudiar. Tendrían que ir preparando eso ustedes. Prepararlo para aquellos que cursamos, las materias que cursamos, cuando cursemos materia, ¿no? Ahora estamos teniendo no más que uno. Yo quiero el de Judas, yo quiero el de Judas, quiero acto de colación, el de Judas y también, Nehemías. Bueno,
¿Va a querer las grabaciones o querés ya el... No, quiero acto de colación, todo. Himno, bandera, todo. Ah, bueno, perfecto, ya lo vamos a hacer. Mira, a este no le caería mal un par de himnos. Este tiene para un par de himnos. En Judas tenemos la teología de la última canción de Judas, la teología que tiene, la doxología, pero es extraordinaria. Así que Judas viene con la doxología impresa. Así que bueno, ¿qué les parece si vamos comenzando? Y Mónica, si te parece bien, ¿querés comenzar con una oración, por favor? Para este tiempo. Bueno. Si sos tan amable, podemos Bueno. Bueno. Oramos. Señor y Padre nuestro, te quiero dar las gracias, Señor, porque nos permitís tener este tiempo, Señor, para aprender de tu palabra, para entender qué es lo que querés para nuestras vidas, Señor. Te queremos pedir que tu Espíritu Santo, Señor, esté abriendo los ojos de nuestro entendimiento, Señor, que nos ayudes a comprender todo lo que querés que sepamos, Señor. Y te pido especialmente que bendigas a Dani, Señor, que lo asista, Señor, y que todo lo que él preparó, Señor, con dedicación y con amor para todos, él lo pueda estar transmitiendo, Señor, de una manera clara y que pueda salvar cualquier duda que nosotros podamos tener. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos estás dando, Señor. Te quiero pedir especialmente que bendiga, Señor, a tu iglesia, Señor, en Alberdi 2742, para que juntos, Señor, aunque estemos a la distancia, podamos ser, Señor, la iglesia que vos querés. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amén. Bueno, la directora de Lefli va a dar unas palabras alusivas. No, bueno. Pero lo que sí podemos hacer es un breve resumen de lo que vimos el martes pasado. El martes pasado Dani nos hacía pensar que cada época tuvo sus grandes hombres y empezó recordando los hombres más cercanos en el tiempo, más cercanos a nosotros y sus características. Y luego, hacia el fin de la exposición, el martes pasado nos desafió con algunas características de Nehemías que me parece que podríamos recordar. Si queremos ser líderes cristianos, tenemos que ser sensibles a la obra de Dios y fundamentalmente también sensibles a las necesidades de las personas. Luego nos hizo pensar que un líder cristiano es un hombre de oración y nos mostró cómo Nehemías podía ir de una oración muy profunda y elaborada a una oración inmediata para responder a una necesidad del momento. Y finalmente nos hizo ver cómo cuando un líder cristiano pone su carga en oración delante del Señor, luego también es paciente, y nos hizo ver cómo al comienzo, en Nehemías 1:1, Nehemías levanta una oración en el mes de Kislev, y luego recién en el capítulo 2, pasaron como 4 meses y un poquito más, se le presenta la oportunidad de hablar delante del rey. Y toda esa oración y todo ese clamor que Nehemías había hecho por el pueblo de Dios, tiene ahí la oportunidad para materializarse. Y me parece que fueron 3 desafíos que no tenemos que olvidar ahora que retomamos el estudio. Muchas gracias, Silvia. Mejor que si lo hubiera hecho yo. Gracias. Mucho mejor. Y cuando hablábamos del líder, yo quiero recordar unas palabras siempre de nuestro pastor Gustavo,
Él dice que si hay una... muy bien, ahí está escondido, debe estar, no, viendo el partido no, pero debe estar tomando la merienda. Bueno, y Gustavo, él siempre dice así, si hay una persona a la cual que nos sigue a nosotros ya somos pastores o líderes por tener influencia sobre alguien. Acuérdense que cuando dimos la definición de líder fue, nosotros somos influencia sobre alguien nos sigue. O líder de la otra manera, que quiere decir ser en una competencia, estar yendo primero o terminar primero, o ser en una competencia, ir liderando la competencia, y puede ser también una tabla de posiciones que el líder es tal equipo. Así que, hola Mayu. Acá tengo dos chicas acá en casa que hoy no pueden estar, pero bueno, están haciendo un buen trabajo. Así que están compartiendo acá. Bueno, el líder, como les estaba diciendo, es eso, ¿no? Y hemos visto cómo esas tres partes que estuvimos estudiando y viendo. Y ahora una cuarta sería un líder que tiene clara su misión y su visión. Ya, lo dije de esta manera, pero vamos a empezar por al revés. Vamos a empezar por esa visión que tuvo. Acá, como ya lo compartimos y dijimos, Nehemías no recibió una visión por medio de una palabra de Dios que le vino o que la recibió en sueño. No. Sus hermanos que habían estado en Jerusalén le cuentan a Nehemías cómo está aquello. ¿Cómo están los hermanos? ¿Están humillados? Que todo el mundo se burla de ellos, angustiados, quebrantados, y los muros de la ciudad caídos. Y él ve eso, él lo ve con su corazón. Y se acuerdan que él enseguida lloró, ayunó y luego se puso a orar. Y esa fue la visión que él recibió. Él la vio. Ahí estaba, puso su mirada en eso que él recibió de sus hermanos queridos. Y su misión enseguida pensó lo que tenía que hacer. Él tenía que ir a reconstruir las murallas de Jerusalén. Él tenía como misión, se dio cuenta que Dios le había dado esa visión, pero también la misión de ir a reconstruir aquel lugar. Y él le iba, ¿se acuerda que él había orado para que el rey fuera tocado? Así que en el capítulo 2, versículo 4, alguien que lo pueda leer, él va a decir en su misión lo que quiere hacer. Capítulo 2, versículo 4 y capítulo 2, versículo ya 18. Leo. Son diferentes momentos, pero clara la misión, clara su misión en su corazón. Alguien que lo lea nomás. Los que tienen lo leen nomás, ¿eh? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y el 18 dice, entonces les declaré cómo la mano de Dios, de mi Dios, había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Ahí está. ¿Cuál era la misión? Tanto, y fíjense que extraordinario cómo él lo comparte, y aquellas personas que reciben también, cómo él había recibido todo, como también ellos reciben la misión del líder para acompañarlo en lo que tenían que él hacer. Y en quinto lugar, un líder que planifica y se prepara. Un líder que planifica y se prepara.
es fundamental. Uno cuando los maestros de escuela bíblica tienen 45 minutos a veces en las escuelas bíblicas para compartir o menos, pero tienen mucho trabajo, y los maestros de escuela bíblica tenemos mucho trabajo cuando tenemos que preparar la clase para cada domingo. Es una de las actividades más desgastantes. A veces no nos damos cuenta, pero la escuela bíblica, ser maestro de la escuela bíblica, es uno de los trabajos más desgastantes, porque es domingo tras domingo. Es domingo tras domingo que tenemos que preparar, guardar las horas, porque hay otras actividades que no, que se toma un domingo o algún momento o alguna cosa especial y se hace eso y bueno. Pero el líder que tiene una clase bíblica es muy desgastante. Tiene que dedicarle muchas horas y realmente lo hace como corresponde. Ahora, si no lo hace como corresponde es otra cosa, pero aquel que tiene y está puesto delante de Dios porque entendió que Dios le dio esa misión y eso es lo que él tiene que hacer, lo recibe de parte de Dios, es un trabajo muy importante. Y miren qué interesante cuando en el capítulo 2, versículos 6 y 7, él le pide al rey, porque dice que cuando el rey le pregunta cuánto tiempo tardaría su viaje, en el capítulo 2, versículos 6 y 7, fíjense en qué interesante. ¿Qué dice ahí? Bueno, el rey le pregunta eso, a ver, ¿cuánto tiempo? El rey y la reina le van a preguntar a él. Che, ¿cuánto va a durar tu viaje? ¿Cuánto tiempo te vas? Y ella se había preparado, él había preparado todo lo que iba a tardar y lo que le iba a pedir al rey y a la reina. Y fue muy claro en su pedido, tan claro que los reyes accedieron. Y cuando nosotros vemos, se quedó por mucho tiempo en Jerusalén, así que les pidió muchísimo tiempo. Y eso habla de que estaba bien preparado, no fue una cosa de decir, y bueno, no lo agarraron, como podemos decir, no lo sorprendieron con el pedido. Él al revés, lo sorprendió con el pedido al rey, diciéndole que cómo iba a estar visitando. Y ojo que él había esperado los 4 meses, y esos 4 meses los usó no solamente para orar, sino para prepararse para el momento que iba cuando el rey le preguntara. ¿Se acuerdan que él no se apresuró, sino que él esperó los meses hasta que el rey le iba a preguntar? Y cuando el rey le preguntó, no se quedó corto, le pidió todo y un poquito más. Porque no solo, primero era el tiempo, cuánto te vas a quedar, bueno, el tiempo va a ser 12, 13 años que él estuvo afuera, así que le pidió mucho tiempo. Luego vemos que él le pidió cartas para los gobernadores, para los que se encontraran en el camino que lo quisieran molestar. Yo no sé si alguno lo leyó el libro de Nehemías ahora en estos días, en estas semanas, si lo leyeron, estos 13 capítulos. Es muy sabroso, muy lindo. Y bueno, como él le preparó eso, y no solamente eso. Todavía le pidió para el guarda del bosque del rey, para ir y pedir la madera que iban a necesitar para las puertas de la muralla. Y cuando ustedes se fijan, son 12 puertas. La ciudad de Jerusalén tenía 12 puertas, no es así nomás, eran muchísimas puertas. Y las puertas de la muralla no eran puertas chiquititas, eran grandes metros de madera que se iban a necesitar y mucha madera para poder hacerlo. Y él lo pidió. ¿Y qué sucedió? Le fue concedido, porque la mano de Dios estaba con él. Y ¿saben qué? Es así cuando nosotros vemos la mano de Dios en nuestras vidas y en lo que estamos haciendo, la confirmación de Dios a nuestro trabajo y a nuestro ministerio. Porque muchas de las cosas, ¿y cómo sé si Dios está gozoso con lo que yo estoy haciendo? ¿Cómo sé si Dios
Yo estoy hablando de cosas sencillas, no estoy hablando de cosas teológicas. Quiero explicarles que a mí me falta mucho de teología. Pero sí creo que las cosas prácticas del creyente, de la vida y la palabra de Dios, que lo que nos dice, creo que es lo fundamental para vivir. La teología es extraordinaria, porque es para estar seguros donde estamos afirmados, ¿correcto? Donde tenemos nuestros principios teológicos, en quién creemos, cómo es y por qué es la cosa. Pero el mensaje acá es claro y es práctico. Él fue claro con los reyes y después entendió que estaba con él, entendió que Dios estaba con él, porque le dieron todo. Y eso nos muestra que Dios está contento con nosotros, cuando vemos que Dios abre las puertas del cielo para bendecirnos, primero porque Él nos llamó al ministerio y no quiere que nosotros fallemos en el ministerio. No sería justo que Dios nos mandara a hacer algo y no nos capacitara. A pesar de que nosotros podemos capacitarnos de una manera especial, es el Espíritu Santo en nosotros el que nos va a capacitar de una manera verdadera y real para estar al frente del ministerio que Dios nos puso. Y ahí está que el Señor cumple su palabra. Y acá vemos como Nehemías vio confirmado lo que Dios quería para él. Y acá lo vemos a Dios como el Dios que provee. Acá lo vemos a Dios como el Dios que provee. ¿Qué es lo que necesitaba para circular como ahora, vio? Ahora parece que estuviéramos en esos tiempos. Para circular se necesitan las cartas de circulación. Así que, muchachos, bien práctico para mi tiempo. Bien práctico para hoy. Si no tengo la carta de circulación, no puedo andar. No me puedo mover. Y no solamente eso, lo más importante, Dios provee. Él tenía una gran necesidad. No podía hacer de cualquier cosa para llegar allá y no tener la madera para hacer las puertas. Se iba a presentar sin nada. ¿Qué le iba a decir a la gente de allá? Llegaba y decía, bueno, llegué, no. Dios es el proveedor para lo que Él quiere en su obra. Él lo va a proveer todo. Ahora, esto muestra que Dios estaba con él. La buena mano de Dios estaba conmigo, va a decir él en ese capítulo. Y la buena mano de Dios estaba conmigo, ¿correcto? Y esto también nos muestra que Dios va a estar con nosotros y va a proveernos cuando Él nos llamó. Cuidado cuando todo está en contra y Dios no provee, Dios no hace las cosas, y nosotros queremos seguir adelante por las nuestras. Por el tiempo que trabajé en Florida Travel, fue muy interesante mi aprendizaje. Y también para el ministerio, aunque ustedes no lo crean, para entender el ministerio. Vino un pastor muy conocido en ese momento, y vino con las mejores intenciones y me trajo a un muchacho que había sentido de parte de Dios ir a la India. Muy bien. Y quería un pasaje de ida a la India. Y estuvimos charlando y yo compartiendo, justo nosotros estábamos en la agencia misionera que hoy es Maín, en aquel tiempo se llamaba Maje, y entonces habíamos mandado ¿se acuerdan que yo estuve en Guinea Ecuatorial? Pero habíamos mandado los primeros en el año 91, los primeros misioneros a Guinea Ecuatorial. Y yo sabía cómo se habían preparado ellos, cómo el médico y su esposa con sus dos nenes se habían preparado, se habían capacitado, habían aprendido todo lo que pudieron desde afuera para ir a Guinea Ecuatorial. De lo que había para poder prepararse. Entonces, a mí se me ocurrió empezar a compartir con este hermano
¿cómo fue que sentiste tu llamado? ¿Cómo fue que, y cómo sabés qué idioma es allá? Creo que hablan el inglés. Bueno, pero tienen muchos idiomas allá. ¿De dónde vas a ir? Ah, no, una hermana me mostró un lugar donde Dios le había mostrado que yo tenía que ir. Todo vino así. Bueno, cuando le estoy vendiendo el boleto, le digo, mira, el boleto de ida sale $1.600. Un boleto de ida y vuelta que te dura por 3 meses, que yo te puedo estirar un poco más la vuelta. No, duraba 3 meses. Le digo, este tiene un regreso a los 3 meses. La tirás la vuelta, pero todo son $1.700. Por $100 más, vos podés venir y ver cómo está tu familia o cómo está la cosa. Bueno, yo se lo había dado a pagar en cuotas. En 3 cuotas. La primera cuota vino el pastor y me pagó. La segunda cuota vino él con el pastor. Y me vino a agradecer que yo le había dado ese boleto de vuelta. Pero lo más triste de todo fueron las palabras que me dijo: si usted no me hubiera vendido ese boleto de vuelta, yo me hubiera suicidado. Estas son las palabras que me dijo. Muy difícil todo a veces cuando tomamos decisiones, si no son las de Dios. Porque cuando nosotros leemos las historias de los misioneros, vemos cómo ellos se fueron abriendo camino y cómo fueron capacitándose y preparándose. Ese famoso misionero que fue a la India, inglés, yo no me acuerdo, que le dijo, bueno, yo me voy a meter en el pozo, pero ustedes me tienen la soga, les dijo. Fue un gran misionero inglés que fue a la China, y la China fue evangelizada por él. Fueron cosas completamente diferentes. Yo veía que este muchacho iba como a la deriva, no sabía nada, no se había preocupado en saber nada. Y bueno, Dios me dio esa visión de venderle ese boleto así, por si acaso pues. Bueno, y lo bendijo Dios, y lo cuidó, ¿no? Lo cuidó. Por eso no hay que ir a veces contra la marea cuando pensamos que sí, yo tengo que hacerlo. ¿Sí? Dios es claro, no es, Dios no quiere confundirnos. Dios cuando nos elige y nos llama a su ministerio es muy claro. Y nos va a abrir las puertas. Y se van a abrir las puertas cuando somos llamados al ministerio, a los ministerios. Y se van a abrir las puertas y las que no sirven se van a cerrar. Y acá se abrieron. Ahí Nehemías pudo ver cómo. Y también quiero que leamos un pasaje en el capítulo 14 de Lucas, del 28 al 31. Lucas 14, del 28 al 31. ¿Cómo tenemos que prepararnos? Porque no es salir y decir, me voy, como lo viví, como lo vi yo, ¿no? Fíjense que el Señor Jesús acá, ¿qué enseñanza le da a la gente? Lucas, leo. Adelante. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que hayas puesto el cimiento y no puedas acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Bueno, y dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Está perfecto. ¿Se dan cuenta? Tomar las precauciones del caso. No quita, eso no quita la fe. Ojo, no es que estamos dudando de la fe. Estamos viendo cómo Dios va y cómo va a ir abriendo Dios el camino de las cosas de nuestro ministerio. Porque Dios lo va a proveer. Dios, como les vuelvo a repetir, no nos va a dejar partir sin tener las cosas necesarias.
Todos conocemos Chacabuco, por lo menos lo hemos escuchado. No hemos ido, pero conocemos el tema de Chacabuco. Bueno, el Señor, después de muchos años, que comenzamos a ir a trabajar allá, comenzamos a ir en el año 93, la primera vez que hicimos la visita a Chacabuco. En el año 2019 Dios nos regaló aquel lugar. En el año 2012 nosotros habíamos ido a comprarlo. Todo se trastocó. Entendimos 150.000 pesos y resultaron que eran 150.000 dólares. Nos volvimos, todos tranquilos, oramos, dimos las gracias a Dios. Participamos muchísimo tiempo trabajando en ese lugar. Bueno, el Señor nos lo regaló, el Señor lo recibí, con una condición que teníamos que hacer algo para la obra del ministerio. Y yo estaba cargado este último tiempo, quiero decirles, porque no tenía clara para lo que nos iba a servir ese lugar. ¿Saben? Esta última visita que hicimos con el grupo, me vine tan contento. Muy, muy contento. Porque Dios nos mostró a los que estábamos ahí para lo que este lugar iba a ser. A todos claramente nos mostró que iba a servir para campamentos. Que iba a ser para los campamentos, para la iglesia, y para campamentos, no, la iglesia no va a poder ir 3 veces al año, ni loco, a lo mejor iría 1 vez por año o 2 veces por año los chicos, no sé, pero sí, pero para tener campamentos para allá, para aquel lugar, no hay ningún lugar de campamentos en Chacabuco para las iglesias, no hay ningún lugar donde las iglesias puedan ir, están completamente aisladas. Pero no solamente eso, porque Dios no te deja solo. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a llegar las cosas para aquel lugar, como la heladera, como los lugares, las sillas, como las vajillas, parte casi bastante grande de toda la vajilla, que no entendíamos nada. Bueno, no entender no es que no entendemos, sí lo entendemos. Vemos como Dios abre los caminos cuando Dios te dice algo y te lo da. Bueno, acá está, ¿ves? Yo estoy haciendo la obra. Y yo les quiero decir, estaba preocupado. Pero bueno, ahora está claro para qué es aquel lugar, ¿no? Entonces ahora hay que poner manos a la obra. Levantémonos y trabajemos para poner aquel lugar en orden. Bueno, un líder que sabe mantener silencio. Y esto sí que es difícil. Un líder que sabe mantener silencio. Nehemías 2, 11 y 12. A ver. Alguien que lo lea. Nehemías 2, 11 y 12. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo excepto la única que yo cabalgaba. No le dije a nadie lo que Dios había puesto en mi corazón. Se llevó a un grupo de personas, él había llegado, ya hacía 3, todos sabían que era una persona muy importante, sabían quién era él perfectamente, qué había venido a hacer este personaje acá. Todos se preguntaban, y él no abrió su boca. El silencio ante lo que iba a suceder. Dice que tomó a un grupo de personas de noche y lo llevó a revisar todo cómo estaban las murallas. Acá vemos que Nehemías mostró sabiduría y prudencia. Antes de decir una sola palabra, fue a ver qué se necesitaba. Y después ser prudente. Sabiduría y prudencia para hacer lo que iba a venir. Aunque a veces, y más si es la buena noticia, tenemos que correr como locos, ¿no?
estamos hablando de misiones, de trabajos, de ministerio, no estamos hablando del evangelismo. Porque miren, ¿se acuerdan el testimonio de los leprosos de Samaria? En Segunda Reyes, esos que tenían que dormir afuera porque no podían dormir dentro de la ciudad porque eran leprosos, así que dormían fuera de la ciudad, y aquellos estaban afuera y había un ejército acampando para atacar Samaria, para el reino de Israel. De buenas a primeras Dios hizo algo de tal manera que confundió a todo aquel ejército que estaba ahí acampando para atacar a la ciudad de Samaria, que era del reino de la parte norte de las 10 tribus de Israel. Resultado que se escaparon todos y dejaron todo. ¿Se acuerdan que había ido el profeta y les había dicho que no se preocuparan, que al día siguiente, porque las cosas valían, hasta se compraba la materia fecal de las palomas, dice que tenían precio para la gente comer y tenían un valor, una cosa de locos. Todo lo que, como las cosas habían, claro, no había nada en la ciudad, se habían quedado sin alimento y todo. Y ellos ahí, cuando se encuentran que salen y los sirios se habían ido y habían dejado todos los alimentos ahí. Y ellos dijeron, no hacemos bien si no llevamos esta buena noticia. Lo mismo nosotros. No hacemos bien si no llevamos la buena noticia de salvación a aquellos que nos rodean. Las noticias de salvación, hermano, no se demoran. No se guardan en silencio. La noticia de salvación, la palabra se lleva para todas las personas. Esto es a tiempo, como dice la palabra, y fuera de tiempo. El evangelio se predica a tiempo y fuera de tiempo. No es que diga, estoy esperando el momento no se espera. Es a tiempo y fuera de tiempo, y es bien bíblico, es continuo. Tenemos que tomar nota. Bueno, ellos fueron. Pero acá, Nehemías era otra cosa, y él se guardó el silencio. Y como líderes, cuando estamos trabajando con grupos, también puede ser que seamos receptores de necesidades o de problemáticas de aquellos que nos rodean. Y esto es muy importante. Cuando nosotros recibimos de parte de algo, alguna situación, algún problema, tenemos que saber guardar silencio. Si ustedes a lo mejor no lo pueden manejar, ahí sí tienen que ir a los pastores. ¿Correcto? Pero si no, y a ningún par ni a ningún otro de la iglesia. Ustedes no se puede compartir porque son necesidades de algunas personas que están en problemas. No podemos ser un amplificador de lo que alguien nos vino a decir, teniéndonos como líderes y como una ayuda para su vida. No podemos ir diciendo las cosas. Esto es muy importante, este silencio. Esto es para tomar debida nota, si somos líderes. Saber guardar silencio ante los secretos, ante las cosas que nos comparten para una ayuda o una necesidad. Importante callar, orar primero y luego comunicar. Importante callar, orar primero y luego comunicar. Y ahora un líder que contagia su entusiasmo motivador. Acá lo vamos a ver ahora en otra tarea. Ya leímos un versículo, algo leímos, y vamos a volver a leerlo. El líder que contagia su entusiasmo motivador. Acá lo vemos en Nehemías capítulo 2, versículos 17 y 18. Ya lo leímos, pero lo vamos a recordar. Miren, ¿de qué había guardado el silencio? Ahora lo llama y les va a compartir lo que él vio. Yo vi esto y vamos a hacer esto. Miren qué sucede. A ver. 17 y 18, capítulo 2. Alguien lo lee nomás. No se demoren.
Les dijo, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declararé cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dije, levantaos y edifiquemos. Y así se esforzaron sus manos para bien. Qué interesante el versículo 17, ¿no? Les expliqué cómo estaba la ciudad de Jerusalén. Estamos en oprobio, estamos mal, todo está destruido. Así no podemos seguir. Él se podía haber quedado tranquilo en casa. Él recorrió 1000 y pico de kilómetros para trabajar. Era él segundo del reino. Era el confidente del rey. El templo se había terminado. Lo que originalmente había salido el primer grupo, aunque tardaron 20 años, se había logrado. ¿Qué necesidad tenía de ir él a Jerusalén a perder tanto tiempo? Sin embargo, él lo hizo. Y eso que él hizo transformó a las personas cuando él estuvo esos días, como les dije antes, alguien que era muy importante y ahora viene y dice, estamos en oprobio, nos tenemos que levantar y tenemos que edificar estos muros, no podemos seguir de esta manera. Y es interesante que todos se levantaron y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Qué bueno es ser una persona motivadora. ¿Saben qué? Ustedes, miren, el templo se construyó hace 70 años atrás y ustedes no hicieron nada por los muros. ¿Qué estuvieron haciendo, manga de vagos, estos 70 y pico de años sin hacer nada? Ni se les ocurrió arreglar un poquito de pared. No trajo nada del pasado, no trajo ninguna queja. Dios había puesto delante de él una misión y él iba a esa misión, no para llevar quejas, ni para decirle, ni para retarlos, ni para hacer nada que aquellos fueran lastimados, sino por el contrario, para animarlos, para poder levantar la ciudad, para poder levantar esas murallas, que las personas recibieran con entusiasmo eso. Y eso pasó. El entusiasmo que había recibido de parte de Dios, él lo supo compartir. Que vos, yo, eso que recibimos de parte de Dios, no lo guardemos, sino que por el contrario. Y ser positivos. A veces nosotros no sabemos ser positivos. Y Dios nos manda, y acá lo vemos, acá vemos claramente cómo él fue positivo. No hay una sola palabra de negación, de negativismo en Nehemías, sino dejar esos 70 años que quedaron ahí en el aire sin pasar nada, sin recriminación, sino decir lo que había que hacer ahora. Lo que había que hacer ahora. Entonces, qué bueno, ¿por qué? Qué bueno, porque todos se involucraron. Y acá es importante, la iglesia toda tiene que estar encolumnada en la visión y en la misión, ¿correcto? La iglesia tiene que estar encolumnada. Y esa es una situación que debemos manejar los pastores en ese punto y los líderes de la pastoral, de que mostrar a todos que tenemos clara la visión y clara la misión, para estar todos encolumnados. Y además en la iglesia nadie se siente y calienta bancos. No estamos para eso, hermanos. En la iglesia están todos los ministerios. Y sabes, Dios te ha dado un don. Por lo menos uno te ha dado. Y como decía mi querido Garibotti, no es el don pirulero que te dio. Aparte del don pirulero, tenés un don que te dio, que lo tenés para que lo uses. Él siempre decía, aparte del don pirulero, tenés un don que Dios te dio para que lo uses. Y Dios, que no es escaso, seguro que no te dio un don, sino que te dio mucho más que un don.
Y ese don es para que lo use, no que lo guarde. No nos olvidemos aquel que tenía un don, ¿qué hizo? Lo enterró. Y no fue bendecido. Por el contrario. Y lo importante es delegar, porque ahora vamos a ver, después vamos a ver que él delegó en cada uno algo para trabajar. Wow, llegamos al punto, perdón, alguien que lea el 4.6. Él va a delegar trabajo, él va a delegar los trabajos. Pero miren qué interesante, el 4.6. Lo leen nomás. El que lo tiene lo lee, conmigo no. Aunque los escondidos también, los que están escondidos también. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ánimo. Tuvieron ánimo para trabajar, tuvieron ánimo, tuvieron ganas y llegaron a la mitad. Parece que la mitad siempre trae alguna situación, porque después vamos a ver que trajo una situación después de llegar a la mitad. No había llegado al final, pero bueno, hasta ahí llegaron. Y también él va a mostrar que va a dar el ejemplo, porque él también se va a poner en la línea de batalla. Él va a estar trabajando. Bueno, un líder que sabe lidiar con los enemigos de afuera. Y entonces vamos a ver, quiero decirles que cuando nosotros empecemos a trabajar en la obra de Dios, siempre vamos a tener personas que nos van a censurar, no van a estar de acuerdo. Y Satanás usa mucho a los de afuera, principalmente a los de afuera, para molestarnos. Y acá vamos a ver cómo en el 2:19-20, cuando 2:19 y 20, cuando lo vinieron a preguntar y lo vinieron a los enemigos, dos personajes interesantes, Sanballat y Tobías, que lo vamos a ver en todo el transcurso del libro de Nehemías, eran enemigos y vinieron específicamente a molestarlo. Y es muy interesante la contestación de Nehemías. ¿Se acuerdan con qué venía? ¿Con todos los papeles? ¿Con todos los papeles de parte de quién? ¿Del rey? De Dios. ¿Tenía los papeles de parte del rey o no? Sí. ¿Sacó la chapa y dijo, acá están los papeles del rey? No. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Su confianza en Dios. Dios es el que le había ordenado, Dios lo había mandado. Él sabía que Dios estaba abriendo todos los caminos y no iba a ser el rey que iba a prosperar la obra que ellos estaban en sus manos, sino que iba a ser el Dios de los cielos el que que nos va a prosperar. Por eso en nuestro ministerio debemos tomarnos muy fuerte de la mano de Dios. Y proclamarlo. Él acá no proclamó al rey, sino que proclamó al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Rey de los cielos, nuestro Dios. Él proclamó eso. Dijo eso. Él es el que nos va a prosperar. Y no solo eso, porque las críticas se transforman en burla. Miren el capítulo 4, versículo del 1 al 3. El enemigo no se para con críticas. El enemigo va mucho más profundo. Por eso Jesús en el Sermón del Monte, en el versículo 11 o 12, dice, bienaventurados soy cuando por mi causa me dijeren y persiguieren. ¿Se acuerdan ese versículo 11, 12 que nos van a maldecir, nos van a tratar mal, todo?
y dice que vamos a ser felices, dichosos, bienaventurados. Y el enemigo no para nada más que en críticas, sino que va mucho más adelante. Miren, va a terminar burlándose, la burla. Así que no se hace fácil, porque cuando a uno hay una crítica todavía más o menos, pero la burla es tremenda. Miren en qué resultó la burla, qué iba a pasar. El capítulo 4, versículo 1 al 3. Ahí nos vamos a ver. Cuando San... Sí, había llegado a la mitad, ¿eh? Sí, Claudio. Sí. Dale. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo el muro, se enojó mucho. Se puso furioso y comenzó a burlarse de los judíos. Delante de sus compañeros y del ejército de Samaria dijo: ¿qué se traen entre manos esos pobres judíos? ¿Creen que podrán reconstruir la ciudad y volver a ofrecer sacrificios? ¿Creen que podrán hacerlo en un día? ¿Piensan que de ese montón de escombros van a sacar piedras nuevas? Tobías el amonita, que estaba con él, añadió: el muro que están edificando es muy débil. Basta que se suba una zorra para que se caiga. La burla. No solamente diciéndole que no lo iban a poder construir, sino la burla que va a subir una zorra arriba del muro y se va a caer en la pared, porque no sirve para nada lo que están haciendo. Ellos estaban a través de los escombros y vemos que el enemigo no le afloja, no nos va a aflojar el enemigo. Si nosotros estamos haciendo la obra de Dios, tenemos que tener claro que el enemigo, lo dice la palabra, que como león rugiente está pronto a devorarnos, quiere devorarnos, no quiere permitir que nosotros hagamos la voluntad de Dios. No hay peor cosa que seamos obedientes a Dios. Para Satanás no hay cosa peor que nosotros obedezcamos a Dios. No hay cosa peor. Y ahí está para molestarnos y llevarnos por delante. ¿Cómo será esto? Que hasta el mismo Señor Jesús nos tiene que decir cómo tenemos que estar frente al enemigo, que velemos y oremos. Velad y orad para no entrar en tentación. Después tenemos ahí en Efesios que tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos apagar los dardos de fuego del enemigo. ¿Se acuerdan? Y todas esas anchas del diablo. Satanás está con todo contra nosotros. Pero ahora vamos a ver el punto 9. Y el punto dice: un líder que sabe lidiar con los problemas internos. ¿Ustedes se creen que eran nomás que los problemas externos? No. También existen los problemas internos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que en la iglesia tengamos problemas y situaciones que hace que la obra se comience a detener? Miren, capítulo 4, versículo 10. Ahí vamos a ver una situación que tuvieron que enfrentar. 4:10. Y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Empezaron las quejas. El pueblo ya estaba muy cansado de trabajar y había mucho escombro que sacar porque había quedado mucho escombro. Ustedes ya, bueno, si habían leído el capítulo 2, que él recorrió, cuando él recorre la ciudad, dice que la muralla no pudo seguir recorriendo porque los escombros eran tantos que hubo una parte que no la pudo ni atravesar él con su caballo, así que tuvo que retroceder. Así que en verdad era mucho. Pero para llevarlo a traer una situación de problema, presentar una queja. Que Dios nos ayude cuando vienen esas situaciones para tener sabiduría. Y ahora el capítulo 5 del 1 al 5. Capítulo 5 del 1 al 5. Para mayor males, los problemas internos.
Tiempo después, varios hombres y mujeres protestaron contra sus compatriotas judíos. Algunos que tenían muchos hijos decían que les faltaba trigo para darles de comer. Otros decían que, para obtener un préstamo y así poder comprar trigo, habían tenido que hipotecar sus campos, casas y viñedos. También estaban los que decían que, para pagar los impuestos sobre sus campos y viñedos, habían tenido que pedir dinero prestado. Además decían, somos de la misma raza que nuestros compatriotas y nuestros hijos tienen los mismos derechos que los de ellos. Sin embargo, tendremos que vender a nuestros hijos como esclavos. La verdad que algunas de nuestras hijas ya lo son y no podemos hacer nada para evitarlo, porque nuestros campos y viñedos ya pertenecen a otros. ¿Se dan cuenta? Ya no solamente era un hablar por detrás, acá estamos ante una situación no grave, gravísima, gravísima, porque estaban volviendo esclavos a los mismos hermanos, a sus mismos hermanos del pueblo, los estaban esclavizando, le pedían tanto y le cobraban intereses tan altos, y nosotros seguimos leyendo, le cobraban intereses tan altos, que en definitiva terminaban sacándole todo. Como ya había perdido su dinero, habían perdido sus tierras, terminaban hasta perdiendo a sus hijos que los tenían que entregar como esclavos. Al final era peor que los enemigos. Eran peor que los enemigos. ¿Y él qué hizo? Él tomó el toro por las astas. Y acá vemos a un hombre que se enoja. En el versículo 6 dice, él se enojó mucho. Esto no era posible que sucediera. Y él les comparte y dice, pero esto ni los enemigos lo hacen. Nos hemos librado de los enemigos, de que nos hicieran esto y ahora somos nosotros los que lo estamos haciendo. Hermano, esto no corresponde. Él puso las cosas en su lugar. Muchachos, esto no funciona. No podemos cobrar cosas que no debemos. Y puso orden en aquel momento y en aquel tiempo. Que Dios acá, cuando tengamos algún problema grande, nosotros en algún grupo que dirigimos o en la iglesia, que Dios tenga misericordia de nosotros y nos dé sabiduría para manejar las situaciones. No es fácil. Puedo decirles con mucha certeza que hay cosas que suceden que se hacen tan difíciles, en las cuales hay que orar y clamar a Dios para que dé sabiduría. Y a veces hay consecuencias que uno no quisiera que sucedieran y suceden. Por eso hay algo que orar y clamar a Dios, pedirle sabiduría y actuar en amor. Aunque no quiere decir que no nos enojemos. El enojo corresponde. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No es algo que sabe Dios que no existe en nosotros, sí. Pero debemos manejar las situaciones, no quedarnos en que las situaciones nos lleven y nos dejen en ese estado de gravedad. Se deben tomar decisiones. Otra de las cosas que a causa de los problemas no debemos enojarnos y dejar los ministerios. Hay una situación, hay un problema, y decimos, no, ya no, miren, yo no quiero seguir más en el trabajo, no quiero seguir más en el ministerio. Nosotros vemos en la Biblia que no vemos esas cosas. No vemos esas cosas, que por alguna dificultad alguien diga, no, yo no trabajo. Y irnos enojados de los ministerios. Por el contrario, tratar de solucionar el tema. A veces hay alguna situación que hace que nos separemos, pero tenemos que hacerlo bajo la dirección de Dios. Pablo, con Juan Marcos, por Juan Marcos, tuvo una discusión y la Biblia dice que no fue pequeña con Bernabé. Pablo, cuando
Juan Marcos los había abandonado en el ministerio, no los quiso llevar más a Juan Marcos al ministerio. Bernabé tenía dos situaciones. Una, que tenía un amor por las personas que habían fracasado. Había fracasado en el ministerio. Él era un restaurador. Y era su sobrino. Dos problemas tenía. Así que lo quería llevar. Se separaron. Pero cuando nosotros vemos cómo se separaron, y aunque hubo una dificultad, vemos cómo la iglesia de Jesucristo se extendió. Y lo vamos a ver a Pablo al final, hablando de que Juan Marcos le era de gran bendición, aunque tuvo una discusión o tuvo un problema en un momento, nunca más le dijo, con este nunca más, lo descartó. No podemos descartar a nadie, hermanos, aunque en algún momento hayamos tenido una dificultad con esa persona. No somos nadie para descartar si Dios nos descarta. Y además Dios lo restauró a través de Bernabé, lo usó a Bernabé, hijo de consolación, para restaurar la vida y el ministerio de Juan Marcos, que todos sabemos quién es, que es Marcos el evangelista, ¿no? El que escribió el evangelio. Por eso le digo, no somos nadie nosotros para desechar a aquellos con los cuales en algún momento tuvimos una discusión o algún problema en el ministerio. Así que les animo a que cada vez que tengamos una situación de problemas con algunos hermanos dentro de los ministerios que estamos trabajando, porque Satanás se va a encargar de traer el problema, no se crean que se va a quedar tranquilo. Tratar de llevarlo a eso, a los pies del Señor, y tratar de poder salir adelante en eso. Un líder íntegro. Un líder íntegro. En el capítulo 5 que estuvimos mirando, les voy a decir que alguno lea un líder íntegro y acá cuando vemos integridad, ¿se acuerdan cuando festejamos los 82 años de la iglesia? Tomamos el tema sobre integridad, humildad y amor. Integridad le tocó al pastor Gustavo, que está por ahí escondido, ¿sí? Bueno, integridad es algo que se desintegra, pero se vuelve a juntar todo. Y vemos que Nehemías era un hombre íntegro. Íntegro. Capítulo 5 del 15 al 19. A Amelia la tengo media, agarra una Biblia, Melita, agarra una Biblia, ayúdame. ¡Ay, mira! La quemé, la mandé a buscar la Biblia. Leo. Entonces ahora la esperamos, ¿no? Nehemías 5, la esperamos, ahora que la mandé a buscar la Biblia, la esperamos. 5 del 15 al 19, Amelia, perdóname, pensé que... Te estoy escuchando mientras estoy cocinando, ¿sabías? ¡Ah, qué bueno! Esa es la capacidad que tienen las mujeres, ¿te das cuenta? Eso es algo que no sabemos hacer los hombres. Los hombres nos enfrascamos en algo y nadie nos puede quitar. Y viene Marta y me dice, te estoy diciendo las cosas y yo estoy leyendo. ¿Qué quieres que te diga? Yo ya leo y no puedo escuchar otra cosa. En vez, las mujeres tienen la capacidad. ¿Vieron que me dijo? Te estoy escuchando y estoy cocinando. Es algo que Dios lo proveyó a la mujer, ¿eh? Según el pastor Dante Guerra. No sé si escucharon ese mensaje ustedes alguna vez. La mujer que tiene la capacidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo y el hombre no. El hombre se concentra en una cosa. Nehemías, ¿cuánto, perdón? Capítulo 5 del 15 al 19. Perdona, Dani, preguntale a qué hora vamos a comer. Media hora. Del 15 al 19. Bueno, dice, los que habían gobernado antes
los que habían gobernado antes que yo fueron malos con el pueblo, porque cobraban 40 monedas de plata al día por comida y vino. También sus ayudantes habían sido malos, pero yo no hice eso porque amo y respeto a Dios. Me dediqué a reconstruir el muro de la ciudad y no compré ninguna propiedad. Todos mis ayudantes colaboraron en la reconstrucción. Además, yo les daba de comer a 150 judíos, incluidos sus jefes, sin contar a todos los de otras naciones vecinas que también venían a mi mesa. Todos los días se preparaba por mi cuenta un buey, 6 de las mejores ovejas y también aves. Cada 10 días se servía abundante vino. Sin embargo, no cobraba lo que me correspondía como gobernador, porque la gente ya sufría bastante. Luego oré y le dije a Dios, te ruego que te acuerdes de todo lo que he hecho por esta gente. Qué interesante, ¿no? Primero cuando los que empiezan a cobrarle al pueblo, me suena, los impuestos, que le quieren cobrar a la tarjeta, qué sé yo, todos los impuestos que tenemos. Hay un país que yo conozco que dicen que tiene como 170, 180 impuestos, no sé cuáles, pero bueno, pobre países. Pobre país. Y fíjense acá cómo él les dice, los gobernadores vivían de la gente. No es nuevo esto es bien viejo. Así que estamos 2400 años antes de Cristo y ya sucedía que los gobernadores vivían de la gente. Les cobraban, los hacían trabajar y todavía encima les cobraban. Bueno, y él hace completamente al revés. Él de su propia plata se mantiene solo. Se paga su sueldo y todavía le daba de comer a 150 personas. Puso su plata para la reconstrucción del muro. Y no solamente eso, sino que a sus siervos los mandó también a poner plata. Cuando hablamos de integridad y santidad, ahí tienen algo como corresponde. Un hombre íntegro. No le importó lo que, al revés de todo lo que hacían los demás. No le importó su lugar, que le correspondía. Ojo, porque que no estamos hablando que no le correspondía, pero él se daba cuenta que no era bueno ante los ojos de Dios. No fueron buenos ante los ojos de Dios, leíste vos. Vos leíste una versión, vos leíste. Lenguaje actual. Lenguaje actual. La Biblia de Silvia y ya. Está bien, está bien. Por eso, y está muy lindo, porque dice, no eran como los otros, habían sido malos. Habían sido malos, dijo. Muy interesante. Bueno, y él fue un hombre íntegro, no se valió de su lugar para hacerse rico, porque los gobernadores en definitiva quiere decir que se estaban haciendo ricos, le cobraban, y sin embargo él al revés, él ponía plata para servir a Dios. Bueno, ahora vamos a la 12, vamos rápido porque si no, no llegamos. Un líder que no se aparta de su misión. Un líder que no se aparta de su misión. Capítulo 6:3, y este versículo quiero que lo remarquen y se lo pongan porque esta es la clave de Nehemías. Este versículo es clave, es el versículo clave del libro de Nehemías. Capítulo 6, versículo 3. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. ¿Qué habían hecho Sanbalat y Tobías? Veían que se les venía y se estaba terminando el muro. Vení, che, que queremos hablar con vos, queremos tomar un cafecito. Vení que tenemos que hablar, vamos a tomar un cafecito. No hay cafecito que valga acá. No hay nada que me va a distraer de esa gran obra que Dios me encomendó. Nada que lo pueda sacar de la misión que Dios le había encomendado. Nada lo iba a apartar. Ni el cafecito ni esas palabras amistosas que habían aparecido. Ahora aparecían palabras amistosas, pero él sabía que no eran palabras amistosas. Eran nada más que para querer distraerlo de la obra grande que Dios le había encomendado. Este es el enemigo de nuestras almas.
querer confundirnos con mensajes agradables y como que decirnos, venga que vamos a hacerlo de esta manera. Dios se lo había encomendado, Dios le había dado todo, y él lo estaba, y estaba en Jerusalén. Él había venido de Susa, la capital del imperio, para ese trabajo. Nada lo iba a apartar. Y vemos que era un hombre firme en su determinación. En versículo, capítulo 6, 15 y 16. Vamos. Otra vez decime la cita, ¿cuál? 6, 15 y 16. 15 y 16. La reconstrucción del muro quedó terminada el día 25 del mes de Elul. El trabajo duró 52 días. Cuando nuestros enemigos se enteraron de esto, los países vecinos tuvieron miedo y se sintieron avergonzados porque comprendieron que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Aquellos que se burlaban, aquellos que le decían todo, él fue firme en su convicción en que Dios le había mandado a hacer la obra y ese ministerio. Y ahora cuando se terminó todo, ¿qué pasó? ¿En dónde entró el miedo? En los enemigos. Vieron que Dios había, ellos mismos, el enemigo reconoce que Dios es el que había hecho la obra. Miren qué interesante. No que ellos habían hecho la obra. Lo interesante es que Nehemías escribe eso en su propio libro. Él no escribe, sí, nosotros terminamos la obra, hicimos la obra, y bueno, esto le dio miedo al enemigo porque terminamos nosotros la obra. No, él le da el honor a Dios, la gloria a Dios, porque el enemigo vio que Dios era el que había hecho la obra. Pero ¿saben? Ahora vamos a ver algo muy interesante. De aquellos que se burlaban y todo eso. ¿Quién puede leer ahora los versículos 12 del 27 a 43? ¿Se acuerdan las burlas? Que no se iba a construir la muralla, que todo iba a estar mal. Miren lo que pasó. ¿Qué capítulo? ¿Qué Capítulo 12 del 27. Del capítulo 12 del 27 al 43, sí. Bueno. Las familias de los cantores que se habían instalado alrededor de Jerusalén eran descendientes de Leví. También se instalaron en las aldeas de Netofá, en el pueblito de Gilgal y en los campos de Geba y Asmavet. ¿Estoy leyendo bien? 12 del 27. 12, Sí. 27 al 43. Bueno, para dedicar a Dios el muro de Jerusalén, los fueron a llamar para que participaran en la celebración. Ellos no solo cantaban, sino que también tocaban instrumentos musicales como platillos, arpas y liras. Por eso los invitaron para que cantaran a Dios alegres signos de gratitud. Los sacerdotes y sus ayudantes realizaron la ceremonia de purificación para que ellos mismos pudieran adorar a Dios junto con todo el pueblo. También purificaron las entradas de la ciudad y el muro de protección para que Dios los aceptara con agrado. Yo, Nehemías, les pedí a los líderes de Judá que se subieran al muro y que formaran dos grandes grupos para que marcharan por el muro dando gracias a Dios. También organicé dos coros. Un coro marchó primero hacia la derecha como si fuera hacia la entrada del basurero. Detrás de ellos iba Osaías, con el primer grupo de líderes, en el cual estaban Azarías, Esdras, Mesulán, Judá, Benjamín, Semaías, Jeremías. Los sacerdotes que los acompañaban eran todos miembros de una misma familia. Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Mai, Natanael, Judá, Ananí y Zacarías. Todos ellos tocaban trompetas y otros instrumentos musicales inventados por David.
Los antepasados de Zacarías fueron Jonatán, Semaías, Matanías, Micaías, Zacur y Asaf. Delante de todos ellos iba el maestro Esdras. Cuando llegaron a la entrada de la fuente, siguieron por el muro, subieron las escaleras de la ciudad de Jerusalén, pasaron por el palacio de David y llegaron hasta la entrada del agua, que está al este. El otro coro marchó hacia la izquierda, dando gracias a Dios, y yo iba detrás de ellos con el otro grupo de líderes. Marchamos por el muro desde la Torre de los Hornos hasta donde el muro se hace más ancho, pasando por la entrada de Efraín, la entrada de Gesaná, la de los pescados, la torre de Hananel y la torre de los 100 hasta la entrada de las ovejas. Nos detuvimos en la entrada de la guardia. Luego los dos coros que daban gracias a Dios ocuparon sus puestos en el templo de Dios. Los líderes que me acompañaban y yo nos colocamos junto a varios sacerdotes que tocaban las trompetas. Entre ellos estaban Eliakim, Maseías, Miniamín, Micaías, Elionai, Zacarías, Ananías, Maseías, Semaías, Eleazar, Uzí, Johaam, Malquías, Elam y Eser. Israías dirigía a los cantores. Aquel día se ofrecieron muchos sacrificios y todos nosotros, hombres y mujeres y niños, estuvimos muy contentos, pues Dios nos había llenado de alegría. El gozo que había en Jerusalén se oía desde muy lejos. Gracias, palabra de Dios. Fíjense, el muro que cuando una zorra lo pisara se caía, iba a medio pueblo. La gente que seguía, la versión, la Reina Valera común, dice que medio pueblo me seguía. Dice Nehemías, medio pueblo me seguía. Y por el otro lado, todos los cantores que había. ¿Se acuerdan que una zorra pisaba y se va a derrumbar el muro? No se derrumbó el muro. Ahí está. Y el pueblo había construido. ¿Y qué pasó? Cuando se hace la misión y la obra de Dios, el pueblo alaba y adora a Dios. Porque el servir al Señor produce algo, produce alegría. ¿Se acuerdan el Salmo 126? Dice que irán sembrando y llorando, pero regresarán con las gavillas llenas y con alegría. El ministerio es así, a veces se llora cuando se está trabajando y trae causas y tristezas, pero al final vamos a regresar llenos y vamos a alabar y a adorar a Dios. Y miren qué hermoso esto, que se escuchaba de montón de lados, la alegría del pueblo de Jerusalén se escuchaba desde lejos, desde los de la ciudad, se escuchaba desde lejos. Qué bueno saber que un hermoso himno nuestro, el 471, gozo da servir a Cristo en la vida diaria aquí, gozo y grande alegría, siempre Él me da a mí. Gozo hay sí en servir a Cristo, gozo en el corazón. ¡Wow! Ahora lo termina Claudio, que se me hizo una nave. Alguno que se apoye gozo, a ver, el pastor Gustavo, ¿dónde está? Se me olvidó, se fue. Bueno. Gozo y grande alegría. No, eso está en la cosa. Tendría que cantarlo, no porque se van a descomponer. Mejor que terminemos la reunión. 471. Bueno, 471 de nuestro escenario, el gozo da servir a Cristo. Miren, y que ya terminamos. Un líder que vive conforme a la palabra y le enseña esto al pueblo. Capítulo 8, versículos del 11 al 12. Lo leemos, hermanos, no lo podemos dejar. Y nos vamos, ¿Capítulo 8? Sí, capítulo 8 te dije, del 1 al 12, y yo voy a leer para no extenderme esta vez. Lo voy a leer, así no me extiendo, lo voy a leer yo todo. ¿Te leo? Sí, por favor, rápido.
Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras, el escribano, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta la medianoche, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un pupitre de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras hasta Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabatai, Odías, Amasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anás y Pelaya hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido en todo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron todos al pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque había entendido las palabras que le habían enseñado. Qué hermoso. Precioso, ¿no? Y bueno, el capítulo 8 de Nehemías es muy factible que sea un apéndice o una secuencia del capítulo 8 de Esdras. ¿Se acuerdan que les comenté que Esdras y Nehemías eran un solo libro? Si ustedes leen el capítulo 8 van a ver al sacerdote y escriba Esdras también leyendo la Biblia. Nehemías, por ser un laico, no podía leer la ley de Moisés, menos aún interpretarla y también dirigir la oración como lo hizo en el capítulo 9 Esdras. Como era el sacerdote y escriba, él tenía que hacerlo. Y esto nos enseña, miren, él era el gobernador, Nehemías, pero no se tomó una autoridad sobre algo que no le correspondía, no se metió en el ministerio de otro y quiso hacer, porque él era alguien, pasar por arriba a otro. Él tomó su lugar y se quedó en su lugar. Esdras fue el que tenía que hacerlo. Se juntó todo el pueblo para escuchar la palabra de Dios. Leímos, varones y mujeres, los que entendían estaban ahí. La Biblia se lee públicamente y se enseña y se predica. Para los que oyen pueden entender el oír la palabra de Dios y entenderla, convierte en nuestros corazones y nos hace estremecer. Bien. Nos lleva al arrepentimiento y a cambiar nuestra actitud. Produce alegría. Versículo 10. ¡Wow! ¿Se imaginan un pastor que diga, bueno, a comer y a tomar, a beber y a comer? ¡Wow, wow! Bueno, acá le dijeron así, vayan, no se entristezcan. Eso hoy es un día de alegría, es un día de gozo. Nos tenemos que gozar. No entristecernos. Y en el versículo 18, en la fiesta de los tabernáculos, hay algo muy lindo. Dice que la palabra se leía todos los días. En el versículo 18, cuando
se descubre la fiesta de los tabernáculos, que no se hacía desde la época de Josué. Dice que la Biblia, la palabra de Dios se leía todos los días. La necesidad de la palabra. Él no solamente que la lee, que la vive él, sino que la enseña para que lo vivan los demás. El líder debe hacer eso, vivir la palabra a uno y compartirla y hacerla que los demás también la vivan y la compartan. Hay una expresión que me dejó Julio López una vez que estaba para predicar, estábamos sentados ahí juntos y me dice, tenemos que aprender y enseñar que debemos amar la palabra de Dios y vivirla. Amar la palabra y vivirla. Dios nos ayude en esto. Palabras finales. Hemos sido llamados al ministerio. 1 Corintios 3:5. Se los dejo para que lo tengan, mamá. Debemos cumplir el ministerio. No descuides, no cumple el ministerio que le dijo a Timoteo, ¿no? Y el tercero es, no debemos descuidar el don, el ministerio. Debemos cuidar. Y tenemos que tener cuidado porque el enemigo no quiere que nosotros cumplamos nuestro ministerio. Que Dios nos bendiga. El Señor nos use, nosotros que nos pongamos cuando sabemos y estamos seguros lo que Dios quiere de nosotros. Que lo hagamos en humildad, en amor, en servicio para Él primero y para bendición que nos rodea. En Efesios capítulo 4, versículo 11, 2, del 13 al 16 dice que los dones que hemos recibido es para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios nos bendiga. Buenas noches. Muchas gracias por haberme oído. Perdonen que me tiré hoy esta vez un poquito, pero bueno, es así esto. Sabrán comprenderlo. Gracias. Gracias, Dani. Muchas gracias. La verdad que Gracias, Dani. un privilegio para nosotros escucharlo. Nos vamos desafiados. Me parece que hubo palabra para todos nosotros en lo que usted nos enseñó. Gracias, Daniel, porque nos renueva nuestra fortaleza respecto de los ministerios que cada uno tenemos que desempeñar en tiempos tan difíciles. Vemos que, como usted mismo nos decía, nos vamos 500 años antes de Cristo y eran los mismos problemas. Y el Señor estuvo con estos líderes y también está con nosotros cuando llevamos adelante nuestro ministerio y la obra para la que nos llamó. Así que gracias, Dani, porque a la vez que nos desafió, usted también nos trajo palabra de aliento. Dios mediante, EFLI este año tiene un curso más. El pastor Julio López probablemente cierre el año con un curso sobre Apocalipsis. Así que confiamos que, sí, increíblemente un año que empezó tan raro, va a terminar siendo uno de los años con más cursos para EFLI, así que estamos contentos. Y Gustavo, no sé si tenés ganas, ¿querés cerrar con una oración? Así nos despedimos. No se te escucha. ¿Ahora me escuchan? Ahora bien. Sí, Ahora sí, teníamos el... Bueno, oramos. Señor, gracias por estos 2 martes en los que pudimos compartir tu palabra. Gracias por Daniel, porque pusiste en su corazón un mensaje práctico y contundente, y que podamos, Señor, aprender de aquellas buenas virtudes de Nehemías, el cual, Señor, supo tomar el desafío, supo interpretar su tiempo y los tiempos que vos le habías establecido, y fue un protagonista fundamental de la reconstrucción del pueblo judío, Señor. Señor, aprender, que podamos ver en él todas aquellas cosas que sean de provecho para nuestra vida. Dejamos en tus manos, Señor, todo lo que se ha dicho, y que podamos tener una semana bendecida y cuidada por vos, Señor. Despedimos ahora a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Amén. Muchas gracias. Que No, el Señor los bendiga. gusto, privilegio. Buenas noches. Gracias a todos por estar.
Y Gracias, Dios nos bendiga y nos guarde, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, tenga de nosotros misericordia. Que su rostro esté sobre nosotros y nos dé paz. Amén. Amén. Gracias, Dani. Que descansen, que coman rico. Sí, el bagre me... Hermano, bendiciones, hermano. Dios les bendiga a todos, un gusto. Gracias. Dios bendiga a todos. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos, gracias. Chao, chao. Chao, Dani. Chao. Chao, bendiciones. Chao, Luis. Chao a todos. Chao.